Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien también. Buenos días, profe. Buenos días. Dame un segundito que voy a... Se me perdió la página nuevamente. Ahora estoy en computador, así que estoy más... Este es mejor para ahí sí. Ya. ¿Cómo estuvo la semana laboral? Buena, pesada, más o menos. Estresante. Aún no Sí, termina la mía. Sí. ya. Pero bien, en general. Ya, espérenme, vamos a comenzar para no perder tiempo. ¿Dónde está el agrandar? Profe, Sí, yo- mientras, pregúnteme. no, es que lo que pasa es que yo estoy trabajando, así que yo lo voy a escuchar nomás. Ya, No puedo tranquila, tranquila, no, participar en tranquila, la clase. tranquila, tranquila, se entiende, así que no se preocupe, Ya, gracias. no se preocupe. Voy a sacar acá, agrandar. Ya, están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Ya, ¿qué vamos a ver en esta segunda clase, en esta segunda parte de la película? Hoy día ya vamos a entrar en una materia ya más técnica, ¿eh? Voy a intentar hacerlo lo más simple posible, pero es inevitable que yo utilice términos jurídicos, ¿ya? Se los voy a explicar evidentemente. Pero ya es más arenoso porque entiendo yo, evidentemente, que ustedes no son estudiantes de Derecho, por lo tanto, no tienen por qué saber términos jurídicos. Pero para cuando no sepan alguna palabra, me paran y me dicen, profesor, no la entiendo, por favor, me la explica, y yo con todo gusto se la explico. Hoy día, primero que todo, hoy día lo que vamos a ver es la forma de cómo se tramita un juicio en los tribunales de familia, ¿ya? Y hay distintas formas de tramitarlo. Y cuando digo formas, me refiero a que hay distintos procedimientos. Vamos a comenzar a ver los principios del procedimiento en la primera parte de la clase, y en la parte final vamos a analizar el primero de los procedimientos que establece la ley de familia, dentro de la familia, que es el procedimiento ordinario. La primera parte, esto es los principios del procedimiento, se aplican a cualquier materia que tenga que ver un tribunal de familia. Por ejemplo, si tiene que ver un divorcio, si tiene que ver una pensión alimenticia, si tiene que ver un reconocimiento de paternidad o una impugnación de paternidad, o si tiene que ver una salida del país, se aplica este procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos principios del procedimiento se aplican en todo juicio de familia, cualquiera sea la materia, ¿ya? Es una aplicación general, genérica. Y tenemos que partir por definir qué entendemos por principio, ¿ya? Principio es, por así decirlo, una directriz, es una orden que la ley le da al juez de familia y que le dice, mire, señor juez de familia, usted, o cuando ante usted, mejor dicho, se ventile un juicio de familia, usted debe aplicar sí o sí estos procedimientos. Es una forma, entonces, la ley le dice al juez de familia, usted cuando tramita un juicio de familia, tiene que aplicar estos principios en la medida que sean aplicables, porque no siempre van a ser aplicables, ¿ya? Entonces, es una especie de orden, una especie de directriz, por así decirlo, ¿ya? Ahí sí. Por eso la diapositiva, cuando yo hablo de orden, de directriz, aquí se habla de base de fundamento, ¿ya? Porque ayudan estos principios al juez de familia al momento en que él debe interpretar la ley de familia, ¿ya? Siempre el juez de familia, reitero, debe tomar en consideración estos principios cuando le toca tramitar un juicio de familia. Ahora bien,
Estos principios no son absolutos. ¿Qué significa esto? Que en algún caso concreto, en algún juicio específico, no impiden estos principios que el juez pueda eventualmente fallar algo distinto. Más adelante vamos a ver ejemplos para que se entienda qué es lo que quiero decir con esto, ¿ya? Lo que sí les adelanto, eso sí, que dentro de los principios existe el principio de interés superior del niño, ¿ya? Ese principio habilita al juez de familia incluso para fallar contra ley. ¿En qué sentido? Que en algún caso concreto, el juez, por ejemplo, en un juicio de paternidad, el juez llega a la convicción del que lo que va a fallar es contra la ley, pero para poder fundar su decisión, se hace valer de este principio de interés superior del niño, en donde dice, mire señores, mi sentencia alude a este principio de interés superior del niño, porque de acuerdo a mis convicciones, lo que yo aquí estoy decidiendo es mejor para el niño, en virtud de este principio, que lo que dice la ley. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿O no se entiende mucho? Es cuando si se ve vulnerado algún derecho o algo del niño. Exactamente, exactamente, tal cual. Profesor, y en este ¿Sí? caso, por ejemplo, o no tiene nada que ver el caso que está de Tomasito, por ejemplo, o eso es porque es un tema de desaparición y muerte ya, o No, ahí ¿por qué? es distinto porque Ah, es distinto. ahí entra la ley penal, ya, Ah, ya. el Código Procesal Penal y los juzgados de garantía y juicio, el Tribunal de Juicio Oral Penal. Acá estamos viendo familia. Es como que, por ejemplo, que Tomasito hubiese sido abandonado y estuviese vivo. Ahí cambia la cosa. Pero Ah, perfecto. aquí falleció Tomasito. Entonces, Claro. aquí la ley de familia no entra. Ahí no Ya. aplica. Ahí aplica la ley penal. ¿Ya? Pero Ah, les perfecto. agradece la pregunta porque así aclaro dudas. Bueno, los principios del procedimiento de familia están consagrados en el artículo 9 de la Ley de Tribunal de Familia. ¿Ya? Espérenme, déjenme admitir a doña Patricia. ¿Qué dice este artículo? El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será oral, concentrado. Espérenme, déjenme aceptar a un par de personas que están admitir todo. Ahí sí. Será oral, repito. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. Será oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, la actuación de oficio y la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes. Aquí en esta frase están indicados los principios. Primero, principio de la oralidad. Segundo, principio de la concentración. Tercero, principio de la desformalización. Cuarto, principio de la inmediación. Quinto, principio de la actuación de oficio. Sexto, principio de la búsqueda de soluciones colaborativas. Y séptimo, que no está señalado ahí, pero yo lo agrego, el principio de interés superior del niño. Vamos a analizar cada uno de estos principios para que se entiendan. Admitir. Entonces, a partir de estos 7 principios que yo acabo de mencionar, lo que se busca, teóricamente hablando, es superar el conflicto, superar la dificultad que presenta el procedimiento de tribunal de familia. Y también, de forma paralela, poder cumplir con los objetivos que traza el legislador al momento de establecer estos procedimientos. Vamos a analizar, reitero, cada uno de estos 7 principios. Primero, disculpen, se me salió un gallito. Principio de la oralidad. Vamos a hacer un poquito de memoria. Acuérdense ustedes que en la clase pasada vimos básicamente la diferencia entre el procedimiento de juzgado de menores
y del juzgado de familia. Yo les dije reiteradamente y casi majaderamente que el juzgado de menores todo era por escrito y que yo prácticamente no veía al juez. ¿Se acuerdan? Y hoy día es todo oral. Hoy día vamos a una audiencia y todo queda grabado en un micrófono. No imagen y micrófono. Entonces, hoy día, tanto el abogado como las personas deben tener una cierta capacidad de hablamiento, como diría el Zafrada. O sea, tienen que tener una cierta capacidad para poder hablar en forma clara, precisa y concreta, ¿ya? Porque si todo se desarrolla en forma oral y todo lo que yo diga queda escrito, esa es la regla general, ¿ya? La oralidad. Todas las actuaciones del procedimiento de familia son orales. Esa es la regla general, excepción, salvo aquellas expresamente indicadas en la ley. O sea, igual, no obstante que la regla general es la oralidad, igual sigue existiendo el tema de que haya cosas que hacer por escrito, ¿ya? ¿Cuáles son estas excepciones en donde yo obligatoriamente debo actuar por escrito? Primero, ya ahí es un poco técnico el tema, los incidentes. Incidentes dentro de un procedimiento de familia es una pelea secundaria, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un divorcio. Un divorcio, ya, en donde María demandó a Juan y le está pidiendo una compensación económica de 100 millones de pesos. Y Juan interpone un incidente de nulidad de la notificación de la demanda. Porque dice, por ejemplo, a Juan lo notificaron en Concepción. Y Juan se enteró que lo notificaron y le dice al juez, magistrado, interpongo un incidente de nulidad de la notificación de la demanda porque yo no vivo en Concepción, yo vivo en Lota. ¿Ya? Eso es un incidente. Es una cuestión anexa al juicio principal, que en este caso es el juicio de divorcio. ¿Ya? Entonces, cuando yo planteo un incidente, no puedo hacerlo por moral. Tengo que obligatoriamente hacerlo por escrito. ¿Ya? Lo mismo cuando un perito, por ejemplo, un psicólogo infantil, un psiquiatra, emite un informe respecto de una pericia. Ese informe también obligatoriamente debe ir por escrito. O sea, el psicólogo no puede ir a la audiencia y hacer el informe verbalmente. No, lo tiene que acompañar por escrito. Y de hecho lo tiene que acompañar con 5 días de anticipación para que los abogados tomemos conocimiento antes de y lleguemos a la audiencia ya con el informe estudiado. Esto no tiene mucha importancia, pero solamente se lo digo como dato rosa en cuanto a los incidentes. ¿Qué me interesa que retengan ustedes? Me interesa que retengan que cuando el día de mañana se acuerden por ahí, o ni Dios lo quiera, tengan que ir a un juicio de familia y digan, me acuerdo que el profesor nos dijo que en esta audiencia que voy a entrar en familia, tengo que hablar, ¿ya? Y todo va a ser oral. Esa es la regla general, la oralidad. Y excepcionalmente, algunas actuaciones por escrito. Pero eso ustedes no se preocupen porque eso lo va a hacer su abogado, no ustedes. Solamente recuerden que la oralidad es la regla general y la excepción es la escritura. ¿Alguna pregunta respecto de la oralidad? Yo sé que hay alguien, más de alguno ha ido a un tribunal de familia y podrá corroborar de que cuando entra en la audiencia, habla, tiene que vociferar. No puede, a menos que sea mudo, evidentemente. Ahí podrá entregar su declaración por escrito, o sordo-mudo. Y en ese caso tendrá que tener un intérprete. Pero los que gracias a Dios podemos hablar, ver y oír, ¿ya? Tenemos que, vamos a una audiencia, tenemos que vociferar, ¿ya? Emitir una palabra, que salga algo de la boca. Profesor, ¿Sí? ¿el dato ese de incidente corre solamente cuando es una ciudad distinta o puede ser dentro de la ciudad pero en dirección equivocada igual? También puede ser bien. ¿También? Sí, también puede ser. También puede. Y miren, esto va a quedar grabado, ¿ah? Pero hay colegas, o sea, ahí hay abogados que de repente maliciosamente o tienen notificar en un lugar distinto
para que la persona no se entere. Pero eso es un arma, un doble filo. ¿Por qué? Porque si la persona se llega a enterar, o sea, se ganó el juicio de divorcio, y la persona se llega a enterar 2 años después, 3 años después, con todo derecho, va a poder demandar la nulidad del juicio. Imagínense ustedes la embarradita que queda. Ya, se divorcian maliciosamente porque dieron un domicilio distinto. La persona queda divorciada y se pone a comprar una casa, se pone a comprar una parcela, y después se declara la nulidad del juicio. Esa casa y esa parcela, todo para atrás. O sea, la casa y la parcela que compró divorciada, y supongamos que estaba casada en sociedad conyugal, la mitad de esa casa, la mitad de esa parcela, al marido. Yo no recomiendo ese camino. No lo recomiendo para nada. Si cuando una persona me dice, abogado, sabe que no tengo, porque pasa lo siguiente de repente a la práctica. Llega la señora a mi oficina, me dice, abogado, sabe que me quiero divorciar, pero yo hace 30 años que perdí contacto con mi marido. No tengo idea dónde está. ¿Qué hago yo? Primero, averiguamos si está vivo o no, porque a lo mejor está muerto. Y si está muerto, no hay que hacer ningún divorcio, está vivo de la señora. Obvio, ¿no? Ahora, si está vivo, hay que averiguar dónde está. Porque puede estar en Chile o puede estar en otro país. ¿Ya? Entonces, ahí ¿qué hacemos? A mí me ha quedado grabado. Yo tengo un amigo que trabaja en el registro civil y que él me dice, le digo, oye, Juanito, pongámosle Juanito, no se llama Juanito, obviamente. ¿Me puede averiguar dónde vive este tipo, esta señora? Y me da el domicilio que aparece en el registro civil. Ahora, con ese domicilio, yo le digo al cliente, vaya y corrobore que vive ahí. Porque no basta con que aparezca ahí, porque, caso personal, yo todavía aparezco en el registro de votaciones con el domicilio de mis padres. Es circunstancia que hace mucho rato me fui de ahí. Entonces, si alguien, por ejemplo, me quiere notificar de una demanda y se basa en ese registro, va a aparecer el domicilio de mis padres. Pero van a ir a buscarme allá, mi papá va a decir, Ricardo, ¿se rato que no vive acá? Entonces, no basta con con el informe. Ahora, otro informe también que sirve es el DICOM, ¿ya? El DICOM simple también. Ahora, si uno tiene un amigo carabinero, un amigo PDI, también, oye, Juanito, o sea, esto es todo bajo, obviamente, de una relación de amistad, porque esa información es privada. Pero estamos en Chile, que es un país de pitutos. ¿Sí o no? Profesor, pero por ejemplo, en un tema legal, eh, ¿quién se supone que tiene que averiguar el domicilio de la persona? Por ejemplo, en el mismo caso de una demanda por pensión alimenticia. No, es que ahí cambia la cosa. Usted se me adelantó. A ver, cuando es de materia de pensión alimenticia, la ley le dice al juez, averígüelo usted, juez. Ya, porque lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, uno va a un abogado, ya sea de la corporación en particular, y tiene que uno averiguar dónde vive. No, pero es que por eso, es que ese punto. Aquí hay que distinguir. Cuando Ya. es de materia de pensión alimenticia, la persona le puede decir al juez, señor juez, averígüelo usted, mandando oficio a la AFP, al banco, carabineros, comisaría virtual. Ese es el mejor registro. Porque acuérdense usted que cuando estábamos en pandemia, uno ponía la dirección para poder salir, ¿no es cierto? El permiso. Entonces, ese es el mejor registro. Ahora, en otras materias, divorcio, salida del país, paternidad, la ley le dice a la persona, usted, señora, usted tiene que buscar al caballero, no nosotros. Y ahí es donde entran las complicaciones porque, como le decía yo, la típica figura es, no tengo idea dónde está mi marido. Yo perdí todo contacto con él. Y de repente averiguamos, Profesor, ¿sí? pero en este caso, como usted está hablando, que llevan 30 años divorciados, o sea, No, separados, que de, no se ven, ¿sí? ¿eso a ella no le juega a favor ¿En qué sentido? para poder tener un divorcio, como se dice, automático que hay? No, mire, usted dio un punto sensible. No existe el divorcio automático. No, eso no existe. Lo que Sí, usted me porque en acaba, este caso, lo que mire, usted me acaba de decir, yo lo he escuchado recurrentemente en mi oficina. Y me voy a tomar su caso, no la voy a ridiculizar a usted. Pero ¿qué he escuchado yo en la oficina?
Abogado, y llevo 15 años separados. De hecho, mi marido no sé dónde está, y yo lo escuché en la jueza que dijo que 3 años estaba separada, estaba divorciada. Yo le digo, señora, escucho mal, o usted entendió mal. La ley dice que debe acreditar que está separada de hecho 3 años. El divorcio automático no existe. O sea, la persona que se quiere divorciar debe tomarse la molestia de ir a tribunales porque el divorcio lo declara un juez. Y otra aclaración, cuando la gente le dice, no te firmo el divorcio, eso es una ignorancia legal, porque las personas no firman el divorcio, es el juez el que lo firma. Lo que ustedes hacen es firmar la demanda. El divorcio en Chile debe ser declarado por un juez de familia. No basta con que yo esté 15 años separado, de hecho, 30 años separado, de hecho, y diga, ah, automáticamente estoy divorciado. No. En Chile, las cosas se piden legalmente. Nada es automático, nada. Otro ejemplo típico, que también me pasó una vez en la oficina. Llegó un caballero, y por divorcio llegó un caballero que tenía como 70 años, y se quiere divorciar. Y yo vengo y le pregunto, señor, ¿y usted tiene hijos? Sí, tengo un hijo como 50. Ya, ¿y de ese hijo usted pagó pensión alimenticia? Sí, pagué. Pero cuando cumplió 18, le dejé de pagar. ¿Y por qué le dejó de pagar? Le dije yo. Porque cumplió 18 años, pues. No correspondía que le siguiera pagando. Ya está bien. A ver, le dije yo, ¿pero usted hizo el cese de alimentos? No, porque esto es automático. No, le dije yo. Cuento corto. El caballero, o sea, cuando uno no pide el cese de alimentos, porque hay que pedirlo, sí, eso es el punto. No es automático, ¿ya? El caballero, yo le dije, caballero, usted cometió un error garrafal, le dije. Casi me voy a la oficina. ¿Por qué me dijo? Porque usted no hizo el cese de alimentos. Primer error. Los alimentos corren hasta los 21 años, no hasta los 18. Primer error. Segundo, cuando su hijo cumplió 21, usted debió haber ido al tribunal a pedir cese de alimentos. No se los quita automáticamente. Porque si usted no hace el cese de alimentos, continúa obligado a pagar. Cuento corto, le dije yo. Su hijo tiene 50 años y usted sigue obligado a pagar alimentos. ¿Pero cómo es posible? Porque usted no hizo el cese de alimentos, le dije yo. Debía casi 40 millones de pesos por alimentos, por su ignorancia. Cáchense Y después le tuvo que hacer la prescripción de los alimentos y de los 40 millones le rebajé como 30. Pero tenía que seguir pagando los 10 y no entendía. Pero ¿cómo es posible que yo tenga que pagarle 10 millones si mi hijo tiene 51? Es posible, señor, porque usted cometió un error, no se asesoró como correspondía, porque usted tenía que hacer el cese de alimentos cuando cumplió 21. Y usted en su foro interno pensaba que esto era automático. Así que los varones que están acá, porque generalmente somos los varones los que tenemos que cambiar su pensión alimenticia, deben tener la precaución de que cuando su hijo o hija cumpla 21, hacer el cese de alimentos en la medida de que no sigan estudiando. Ojo con esto, en tribunales, en general, ¿ah? Nada es automático, nada. Todo se pide. Y si no se pide, no se decreta. Lo mismo, la misma ignorancia legal con las deudas. Ah, no, si las deudas prescriben en 5 años, esto es automático. No, no es automático. Cuando uno quiere prescribir una deuda, tiene que ir a tribunales a pedir que el tribunal la declare. ¿Ya? Profesor, le hago ¿Sí? una consulta. Todas las que tengan. Profesor, pero ante el juez se dictamina, ¿cierto?, el tema de la pensión alimenticia, pero ahí también debieran decirle y explicarle a la gente que también tienen que hacer el cese de alimentos, o sea, informar a la gente, No porque lo no hace. todos sabemos eso. No. Lo que pasa, ¿en qué se escuda el tribunal? ¿Saben qué se escuda? El tribunal le dice, su abogado tiene que explicarle, no yo. Porque esa otra cosa. A tribunales, en una demanda, ustedes no pueden demandar solos. Tienen que ir con abogado, ya sea abogado particular, y tienen para pagarle al abogado, o si no lo tienen, a un abogado de la corporación. Pero en ambos casos, usted no puede. O sea, la típica pregunta también que me hace a mí el cliente es, abogado, ¿yo puedo demandar el divorcio solo? No, señora. No puede hacerlo, caballero. No porque no porque yo sea abogado y quiera que me contrate a mí. Lea la ley, la 18.120, artículo 2.
todo juicio debe ir patrocinado por abogado de la República. Entonces, esto es, como le digo yo, hay trámites en familia que se pueden hacer solos, sin abogado. ¿Cuáles? Pedir liquidación de la deuda, ¿ya? Pedir apremios en contra del deudor. Pero si usted quiere demandar alimentos, si usted quiere demandar divorcio, no puede ir sola o solo. El juez le va a decir, ¿y su abogado dónde está? No, que no tengo abogado. Entonces, no le admito su demanda, vaya, contrate un abogado o vaya a la corporación y vuelva con él y ahí demanda. ¿Estamos? Profesor, ¿Sí? disculpe, Dele bueno, nomás. le había levantado la mano. No levante Profesor, la mano, cuando, interrúmpame nomás. ya. Cuando usted menciona que los alimentos continúan si es que no hacen un cese, ¿Sí? la primera demanda va con la madre y cuando el niño cumple 18 años, 21, sigue siendo 21, no ya 18. 21 años, sigue siendo la madre a quien hay que pedirle el cese, porque ya el joven es mayor de edad. Al hijo o la hija. Ah, Al hijo y o la esa hija. deuda que quedó con la madre, en el Ahí, caso de mire, que no pagaran. ya, ahí se puede hacer, y yo lo he hecho, ¿eh? Por ejemplo, caso real, llegó un caballero a mi oficina, me dijo, mi hijo tiene 23 años, ya está trabajando, y yo le dejé de pagar por 10 años. ¿Qué hicimos? Hablamos con el joven de 23, ¿ya? Y él le condonó la deuda, porque ya es mayor de edad. Porque la pensión era para el niño, no para la madre. Entonces, él como mayor de edad, ya estaba habilitado para decir, ok, yo le perdono esta deuda a mi papá. Hicimos una transacción judicial en donde, con dos objetivos. Primero, la condonación de la deuda alimenticia y segundo, el cese de los alimentos. Listo, se acabó. La mamá Ah, quedó, pero hecho un quique, ¿eh? claro, pero eso ya es como voluntad del joven Sí, en el hay que caso sí, de... exacto. O sea, si el hijo no accede, nada que hacer. Pague la deuda, caballero. Ahí igual es como un poco injusto porque al final la deuda es es para la mamá, porque a la mamá se le va a quedar debiendo porque ella es la que gasta, no el hijo cuando está chico. Sí, No, eso iba a comentar, ahí no se puede hacer nada, profesor, porque igual es como un poco descabellado. pero la ley lo permite. No se puede hacer Mm. nada. Si el hijo está de acuerdo, nada que hacer. Porque ella es mayor de edad, dispone solo. Es más, también lo que yo le he recomendado a personas, y le digo, mire, ¿qué edad tiene su hijo? Tiene 19. Hablé con él para cambiar el titular de la libreta. Y ahora que usted le deposite directamente a su hijo, no a la madre. También se puede hacer. O sea, va el hijo, mayor de edad, con el papá, sigue obligado a pagar la pensión, ¿eh? No, aquí no hay cese. El papá sigue obligado a pagar, porque el hijo está estudiando en la universidad. Pero van al tribunal y dicen, señor juez, mi hijo es mayor de edad. Y estamos de acuerdo, mi hijo y yo, en que cambiemos el titular de la libreta. Para que ahora el padre le pague directamente al hijo. Van a tribunales, el juez, usted es mayor de edad, usted también, listo. Se cambia la libreta y ahora usted, caballero, va a tener que pagarle a su hijo directamente y no a la madre. Eso, cuando las personas Profe, son... ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿Sí? disculpe, y por ejemplo, si tienen dos hijos ¿Ya? y el mayor quiere hacer eso, ¿cómo se haría para que el menor, La mitad. em, La mitad. la mitad? Claro. La mitad iría una a la cuenta de la mamá y la otra a la cuenta del hijo mayor. Exactamente. Y si son 10 hijos, porque, ojo, cuando digo 10 hijos no estoy exagerando. A mí en mi oficina me han llegado 2 varones, nunca se me olvidaba, 2 varones, uno tenía 11 hijos, con distintas mujeres, y el otro tenía 9. Ahora, el que tenía 11 era medio escabroso el tema, sí, porque tenía hijos con hermanas, se había involucrado sexualmente como con 3 hermanas. Así que, y muerto la risa. Ahí yo fui un poco prejuicioso porque yo decía entre mí, ¿de que le estoy riendo gallos? Y tenía 11 hijos, me hacíamos con hermanas. Y el otro 9, Prometió el incesto. no es cierto, no, con hermanas, no hermanas de él, con hermanas entre ellas. Es como que Ya. yo me involucrara con mis cuñadas, o lo que era. No, ¿me captan? O sea, Que quedaba en familia, pues, profe. pero igual, o sea, Sí, pues, pero sí, pasa mucho igual.
Igual conozco. Está bien que no le guste el sexo, pero búscate una mujer, o sea, no tu cuñado, a su punto. A su punto. Y el otro con 9, no, el otro que tenía 9 hijos era con 9 mujeres distintas. 9 mujeres distintas. Y también muerto la risa me dijo, no, con la misma, dijo, pero con 9 mujeres distintas. Así, ustedes entienden. Me perdí en el bosque. Estamos hablando de la oralidad. Ya, me quedan 10 minutos, se acaba Zoom y comenzamos inmediatamente, por si acaso. En el segundo bloque hacemos un break. ¿Alguna otra Profesor, pregunta? ¿le puedo hacer una Dele consulta? nomás, tranquila. Mire, lo que pasa es que conozco a un anciano de 84 años ¿Ya? que tiene, paga pensión a una niña de 22. ¿Pero qué vínculo tiene Entonces, con ella? ¿Abuelo, sí, papá? es papá. ¿Ya? Y la joven terminó de estudiar, terminaron esa demanda con la madre, le hicieron a través... ¿Qué edad tiene la hija? ¿La hija? ¿20? 23 debe tener este año. 23. ¿Y dejó de Sí. estudiar? Lo que pasa que el caballero, por ejemplo, porque es tan viejito, fue a la corporación y la corporación no pudo encontrar a la niña para que ella presentara nuevamente los documentos, si estaba o no estaba estudiando, porque ella estaba en una carrera técnica. Entonces las carreras técnicas duran alrededor de 2 años y medio. Sí, pero él no Y él sabe dónde vive ella. Es que todas las direcciones que el caballero dio, no es ninguna, pues no la han podido encontrar. Y al final la corporación... Ahí es donde hay que poner los contactos. ¿Ves? Ahí que falta alguien que tenga un contacto en el registro civil, en la PDI, y decirle, oye, averigüe. O incluso en FPA, también se puede. Yo todo esto lo he hecho, Yo tengo un par de contactos, amigos, pero muy confidencial, evidentemente. Muy confidencial porque se supone que no me pueden dar esa información. Pero reitero el concepto, Chile es un país de pitutos de contactos. Claro, pero lo que voy yo, ¿ya? La niña, una vez terminado su carrera, ya sea técnica o... Él, al solicitar el cese de pensión, ¿se lo daría a un juez? Sí. Porque ya tiene una carrera. Sí. El tema de ese caballero es que mientras no lo haga, sigue obligado a pagarle. Claro, porque igual la Corte Suprema dio a favor de ella en una primera instancia, porque este caballero es un vecino, pero está súper enfermo. ¿Ya? Y aún así le sigue pagando la pensión y él sabe que la niña ya no está estudiando. Ahora pero es no más, puede, incluso se puede dar la siguiente situación. A lo mejor la niña sigue estudiando y se casó. Cuando digo se casó, contrajo matrimonio civil, ahí también opera el cese de alimentos. Porque cuando uno se casa, pasa a ser el que tiene obligación alimenticia es el cónyuge, no el padre. Y hay un vacío legal tremendo, Ojo, miren, también dato rosa. Aquellos y aquellas que celebran acuerdo en un civil, los alimentos siguen. Ahí se pasó así un gol, un vacío legal tremendo a los legisladores. Porque el acuerdo en un civil es una especie de matrimonio, no es matrimonio propiamente tal. Me pasó con un cliente. La hija contrajo acuerdo en un civil, 23 años, igual la misma edad, y yo le dije, caballero, usted sigue obligado a pagarle pensión alimenticia a su hija. ¿Pero cómo si se casó? No se casó. Celebró acuerdo en un civil. Y cuando uno celebra acuerdo en un civil, no existe obligación alimenticia entre los convivientes civiles. Para mí es un vacío legal tremendo, debe ser establecido. Porque el acuerdo en un civil es un matrimonio, entre comillas, que no es igual, evidentemente, pero solamente el matrimonio opera ese alimento. El tema, reitero, es que hay que pedirlo. Nada es automático en la justicia chilena. Nada. Profesor. Nada. Dígame. Mire, yo conocí un caso muy cercano, en realidad, donde el chico al final se logró hacer un cese de pensión como a los 28 años, porque el niño no terminó nunca cuarto medio, y cada vez que se iba a hacer el cese, este chico se matriculaba para terminar la enseñanza. Y no sé si había otra opción. Al final, a los 28 aproximados, de los 21 se empezó a tratar de ver, y el niño se matriculaba a mitad de año para otra cosa, entonces, y él a finales no estudiaba. ¿La supo hacer? Sí, ahora, pues la supo hacer. ¿qué habría hecho yo en ese caso? Habría pedido, o sea, esperar un par de meses, ¿ya? Y habría pedido el cese de alimentos, pidiendo un oficio al establecimiento para que informara asistencia y notas. Porque si el tipo se matriculaba y no iba, yo con esa información le habría dicho al juez, pero mire, magistrado, se matriculaba,
pero no está yendo, no está estudiando. Pero esa información igual el abogado tendría que haberla solicitado. Al juez. Exacto. Ah. Exacto. Sí, pues a las finales igual se logró hacer algún tipo de rebaja porque del pago mínima en realidad, porque el chico tenía como algunas lagunas, pues, o sea, se trató de ver eso, pero en realidad fue muy poco lo que se pudo bajar. Ya. No, lo que usted menciona es muy recurrente, muy recurrente. Yo conozco varios casos donde justamente lo demandamos el alimento, hoy aparecía mágicamente matriculado. Pero después, a medio semestre, a los 3 meses, yo le decía al cliente, ya, vamos a pedir ustedes alimentos nuevamente y vamos a pedir esta información al instituto profesional o al colegio para saber si el tipo o la tipa iba o no, y las notas. Porque esa es la mejor forma de acreditar si efectivamente estoy estudiando o no, la asistencia. Y las notas. Porque si aparezco 0 asistencia 0000, el juez va a decir, bueno, pero como se matriculó y usted no está yendo, entonces, conclusión, no está estudiando. Listo. ¿Continuamos? ¿O alguna pregunta más? Ya, continúo entonces. Segundo, acabamos de analizar el principio de la oralidad. Vamos al segundo principio de la concentración, que está consagrado en el artículo 11. Espérenme, aquí tengo un librito también que es mío. Principio de la concentración. ¿Ya? El principio de la concentración está regulado disculpen, en el artículo 11 de la Ley de Tribunal de Familia. ¿En qué se basa este principio? Se basa ya en que el trámite de un juicio debe desarrollarse en audiencias continuas. Vale decir, una vez que se inicie la audiencia, no puede suspenderse la audiencia en intertanto, ¿ya? A menos que sea un hecho grave, obviamente, porque si yo estoy en la audiencia y me da un mareo, ya me desmayo, o ando enfermo de la guatita, le digo al doctor, al juez, al magistrado, me está dando la guata, tengo que ir al baño, son razones lógicas, no me puede negar, no somos cabros chicos, no me van a negar el acceso al baño. Pero no se puede suspender porque me dio sueño, o porque tengo que ir a comprarme no sé, un televisor, la razón que sea, no. La audiencia se inicia y continúa hasta que se acabe el módulo que había sido asignado para ese efecto, para la audiencia. ¿Ya? Por eso, ahí la diapositiva habla de audiencias continuas, ¿ya? Y sesiones sucesivas. ¿Qué pasa en la práctica? O sea, ¿en qué circunstancias una audiencia se puede suspender? Por ejemplo, un juicio peleado de divorcio, ¿ya? Y comenzó a las 12 y son las 2:30, el juez mira la hora y dice, ok, vamos a suspender la audiencia, porque ya la audiencia debió durar hasta las 14 horas. Y lo cito para mañana a la misma hora. En ese caso se puede suspender, ¿ya? O un aviso de bomba en el tribunal, es que también de repente es recurrente, ¿eh? Y uno dice, algún colega va perdiendo el juicio, hizo algún llamado falso para suspender la audiencia, ¿ya? Pero eso en realidad en familia no se ve tanto, ¿eh? En civil se ve más que nada. Donde se ve harto en civil los avisos de bomba, cuando van a rematar casas, en los juicios de remate. Porque estoy perdiendo la casa, un tema grave, ¿no es cierto? Pero en familia, la audiencia comienza y no termina hasta que termina. Y también una cosa acá, una vez que se cierra la puerta del tribunal, uno puede llegar tarde, sí, pero dos consecuencias. La primera es que el juez lo va a retar. Le va a decir, señor, esto es un tema serio, usted no puede llegar tarde a un tribunal. Y la segunda consecuencia es que usted toma la audiencia de aquí para adelante. No volvemos atrás. Todo lo que se desarrolló mientras usted no estaba, se le aplica la ley de Moraga. Si todo lo que se vio mientras usted no estaba lo perjudicó, problema suyo, señor. Porque usted debió haber llegado temprano. ¿Ya? Por tanto, usted